Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de la Cátedra de Econometría. En esta oportunidad, esta va a ser nuestra segunda entrevista, ¿no? En esta oportunidad tengo el lujo, el honor y la grata noticia de decirles que estoy con uno de mis grandes maestros y mi gran maestro en econometría en particular, que es el doctor José Luis Arrufat, ¿sí? Bienvenido, José Luis, a esta entrevista. Muchas gracias, Adrián. Bueno, espero estar a la altura de tu presentación, porque la verdad que esto ya me veo bastante comprometido. Voy a tener que decir algo realmente interesante para justificar esta introducción, ¿no? Con seguridad que va a pasar eso, con seguridad. Bueno, para los que no conocen a José Luis, voy a hacer una breve presentación, como hacemos siempre en estos eventos, ¿no es cierto? José Luis es licenciado en Economía por nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, egresado en el año 1978. Además, es Master of Science y PhD en Economía de la Escuela de Economía de Londres en los años 1980 y 1983. Su especialidad principal, como hace un ratito lo mencioné, son los métodos econométricos, particularmente aplicados a los campos de la microeconomía, de la economía laboral, energía y economías regionales. Fue nuestro gran y querido profesor titular de econometría y econometría avanzada en la carrera de licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, primero como profesor asociado a partir del año 1985 y ya luego como profesor titular desde el año 1991 y hasta hace muy poquito, hasta el año 2018. ¿Sí? También ha sido profesor investigador del Instituto de Economía y Finanzas de nuestra universidad, profesor de econometría, de la maestría en estadística aplicada, también del doctorado en ciencias económicas allá por la década del 80. Y obviamente que ha sido profesor en otras universidades, por ejemplo, en la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella. Además, fue, entre los antecedentes que más lo destacan a José Luis, presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, allá por los años, fines de los años del año 2003 y casi todo el año 2004, hasta noviembre del año 2004. ¿Sí? Bueno, como les decía, es posiblemente José Luis, posiblemente no, aquí en Córdoba es el econometrista más destacado que tenemos, ¿sí? Y posiblemente uno de los más destacados en Argentina, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica, ¿no? Así que realmente para mí es un gusto poder entrevistarlo y poder darle la oportunidad a las nuevas generaciones que no lo han tenido como profesor de conocerlo, ¿sí? Y disfrutar de todo el conocimiento que José Luis en cada una de sus charlas y antes en sus clases, ¿no es cierto?, nos brinda, ¿sí? Con toda la humildad y modestia que él además suele caracterizarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero créanme que es una de las personas que más sabe y tiene una capacidad además en cuanto a memoria que es formidable y envidiable, una sana envidia, ¿no es cierto? Y envidiable, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con él, como siempre, de la misma manera que hemos hecho en otras oportunidades, dividida en dos partes la entrevista. Una primera parte destinada a conocerlo un poquito más, a José Luis, ¿sí? Y una segunda parte en donde vamos a profundizar en algún tema que tenga relación con el entrevistado. En el caso particular de José Luis, además de ser un experto en econometría, a él le interesa mucho y sabe muchísimo sobre los premios Nobel de Economía. Y me parece una muy buena oportunidad para hablar con José Luis de este tema, teniendo en cuenta que hace pocos días se ha otorgado el último premio Nobel del mal llamado Premio Nobel de Economía. Ya vamos a hablar con José Luis de esto, ¿no es cierto? El popularmente llamado Premio Nobel de Economía, ¿sí? A estos economistas que son David Carr, ¿no? Joshua Angrist y Guido Imbens, ¿sí? Que me llama a mí mucho la atención que en los medios se haya mencionado que son economistas, que trabajan sobre todo en el mercado laboral, pero que muy poquito se ha mencionado que también son importantes econometristas, ¿no? Así que tomándonos o usando como excusa este reciente galardón, ¿no? Vamos a hablar con José Luis entonces de este importante premio y de qué relación tiene con la econometría en particular, ¿sí? Que vaya si la tiene, ¿no? Bueno, empecemos entonces con la primera parte de la entrevista, ¿no?
preguntándole, José Luis, a usted, como hicimos también en la entrevista anterior con nuestro amigo en común, ¿no? Alberto Figueras, ¿cuáles fueron los motivos, José Luis, que lo llevaron a usted a estudiar economía? ¿Cuáles eran sus intereses, sus expectativas, sus preocupaciones en los años aquellos de juventud para elegir esta carrera? Bueno, debo aclarar en primer lugar que egresé de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano a fines del año 71, por lo que pareció bastante natural matricularme en la Facultad de Ciencias Económicas a comienzos del año 72. Muchos de ustedes saben que la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano es un colegio universitario. Si pertenece, está dentro de la órbita de la Universidad Nacional de Córdoba. Una de las ventajas que ello comportaba era que no hacía falta rendir un examen de ingreso porque automáticamente uno, al ser egresado de esa institución, quedaba validado para ingresar. También parecía natural en ese momento elegir la rama de contador. Yo, de la carrera de economía, la verdad que no sabía mucho. Había tenido un celador en el Manuel Belgrano, que era un tipo muy macanudo, me acuerdo, una persona muy simpática, pero que me decía que la carrera de economía que él mismo cursaba había pasado por distintas experiencias conflictivas, porque los alumnos se habían retirado, no asistían a clases, no sé, había habido toda una serie de problemas en el pasado, más bien hacia fines de la década del 70. Pero sí que yo no tenía una idea muy clara de qué podría tratarse esta carrera de economía. Sí es cierto que había estudiado un libro de Ríos y Fornazari, don Raúl Arturo Ríos, que fuera también profesor ahí en la facultad, ya fallecido hace muchos años, que era el profesor de Historia del Pensamiento, una disciplina que ahora se suele llamar como Historia del Pensamiento y las Doctrinas. Los profesores Figueras y Blanco son las personas actualmente a cargo, aunque Figueras se ha jubilado recién. Jubilado hace muy poquito, sí. Claro, creo que Alfredo Blanco, como Kiko, como habitualmente se lo conoce, creo que él continúa en actividad y hace poco ha publicado un libro que, bueno, me invitó generosamente a presenciar la presentación de ese libro, unas preguntas que hizo Alfredo Vicentini, también ya jubilado. Así que la verdad que yo ingresé, me inscribí en la carrera de contador público y rápidamente yo tenía una bastante inquietud por las cuestiones matemáticas, me ha gustado mucho la trigonometría, eso. Había ramas que en el Manuel Belgrano se explicaba muy bien y tenía grandes profesores. No tuve la suerte, en realidad, de tener buenos cursos de física, porque había profesores de física muy buenos, pero no fue el caso. No tuve la suerte yo de contar con esos recursos, porque la profesora titular, cuando me tocó a mí hacerlo, se había enfermado y había sido reemplazado por una persona con muy poco tiempo de preparación. La realidad es que no tuve una buena preparación en ese campo, que pienso que tal vez me hubiera inclinado a mí el estudio de la ingeniería. Tuve dos hermanos, ya fallecidos, uno mayor que yo y otro menor que yo, y ambos estudiaron ingeniería. Y yo la verdad que he sentido bastante inclinación a veces por ese tema de la ingeniería. Eso tal vez me llevó a tener un interés temprano en aprender cosas de computación, de cálculo. Siempre sentí una gran afinidad. Mi padre me había regalado una calculadora, lo que era una Texas Instrument, una Hewlett Packard. Decían que la Hewlett Packard 55, por ejemplo, se había usado para el alunizaje. No sé si esto es totalmente cierto, no, movería risa en la actualidad un dispositivo así pequeño que se cargaban las cosas con una cinta, con una tarjeta magnética. La realidad es que siempre tuve una cierta familiaridad y una cierta simpatía por los métodos numéricos, y oía hablar a mis hermanos cuando ellos estudiaban los métodos Runge-Kutta, las reglas de Simpson, todas cosas que eran, para mí en la facultad ese tipo de cosas luego no se estudiaban, parte del cálculo numérico, y luego intenté, bueno, me vi obligado a formarme más en esas disciplinas cuando hice mi estudio de doctorado, pero ciertamente que traté en forma realmente bastante intensiva en tratar de fomentar a la gente, porque fueron para mí cosas de una gran ayuda. La cuestión que ya cursando en ciencias económicas fui alumno de recordado profesor Carlos Alberto Gigogri, un hombre que realmente tenía un talento extraordinario, una persona extremadamente preparada, muy generosa en su forma de compartir el conocimiento. Guardo un gran recuerdo de él. Hace poco se ha cumplido un aniversario de su fallecimiento, el 4 de octubre, se cumplieron 30 años. Murió a una edad relativamente temprana de un cáncer de piel.
Una persona muy, muy buena, que alguna vez incluso me llevó en auto porque vivía cerca de la casa de mis abuelos. Todo un día me vio en la parada y su generosidad fue tal de ver una cara conocida y nomás se detuvo o retrocedió y me dice, veo una cara conocida, va para la facultad. Y digo, sí, no, claro, yo fui cursado, así que ahí nomás me llevó y fuimos charlando. Era una cosa realmente excepcional, ¿no? Una persona extremadamente generosa y de una claridad de pensamiento. Él siempre tenía una idea que me ha quedado muy grabada. Él había sido alumno de Georges Courruegen en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos. Creo que es en el estado de Tennessee. Y este hombre decía algo, tenía una capacidad para explicar cosas complicadas en términos muy, muy sencillos. Él tenía buena formación, pero siempre se las ingeniaba para hacer cosas hasta que yo un día le pregunté, pero veo que usted hace un esfuerzo especial por ser extremadamente didáctico, y me dijo, bueno, yo fui alumno de Georges Courruegen, que era una eminencia, un economista creo que de origen rumano, si no me falla la memoria. Georges Courruegen, un hombre que escribió cosas sobre la entropía y es un pionero en algunas de estas disciplinas por su formación matemática y física. Y Georgescu siempre decía, mire, usted cuando tenga que explicar un problema económico, usted parta de la base que usted tiene que ser capaz de transmitir esta idea con claridad a su persona, incluso a su esposa, siempre que ella no sea economista. Así que usted debe hacer un esfuerzo importante. Y me acuerdo que él, por ejemplo, explicaba en una forma extremadamente familiar y natural cómo se podía optimizar el consumo de agua de un embalse, guardando el agua para igualar los costos marginales de la producción y térmica entre dos periodos. Y la verdad que sin hacer uso de ecuaciones sofisticadas ni nada por el estilo, tuve oportunidad de recordar todo esto. Una vez hice un curso trabajando como consultor en algunas cosas del área de energía. Tomé un curso hace muchísimos años, creo que fue en el 94, en Rosario. Los especialistas de Camesa daban un curso de la optimización de sistemas hidrotérmicos y aprendí a hacer algunas cosas, incluso en una hoja Excel, usar el Solver para resolver complejos problemas de programación dinámica no estocástica, ¿no? Y me acuerdo que me quedó esa impresión de que este hombre tenía esa habilidad para transmitir esta idea de cómo igualar los costos, reasignar el agua de un periodo a otro, teniendo en cuenta la evaporación. En términos muy sencillos, él transmitía unas ideas que eran realmente atrapantes. Uno salía de las clases de él solía presentar ejemplos de economía de la energía y de hecho él contribuyó varias cosas y la verdad que eso lo animaba a uno a decir, che, este es un mundo muy interesante del que yo no tenía ninguna Claro. noticia, salvo esto de que por ahí los licenciados en economía eran personas ahí con bastantes inquietudes políticas y cosas, a veces más revoltosos o no, según las épocas y las vicisitudes que iba atravesando el país en cada momento, la vigencia de gobiernos constitucionales o no. En fin, siempre ha sido la carrera de economía siempre se le llamaba así, era la carrera de economía. La licenciatura era raro que alguien hablaba de la Sí. licenciatura, no sé por qué, pero esto era así. Entonces ahí Gibori, después de un parcial, nos llamó a varios que habíamos obtenido buenas notas en ese momento y dijo, mire, yo querría hacerles una propuesta. Ustedes han tenido un buen desempeño académico en este curso, en lo que va del curso, y quería comentarles esta posibilidad que ustedes estudien economía en vez de ser contadores en el futuro. Eso era realmente una novedad realmente tremenda, porque no sé en la actualidad que, bueno, tal vez en esa época tenía de compañeros, creo que éramos un grupo de entre 7 y 10 personas que estudiábamos economía y la cantidad de personas que se inclinaban por ser contadores o administradores. Creo que la administración como carrera independiente no existía, había que hacer licenciatura en administración en esa época. O sea que todos un poco como que se recibían, pero a lo mejor me está fallando la memoria y no quisiera ser muy taxativo en esto, puedo estar cometiendo algún error. La cuestión es que a mí me empezó a entusiasmar esto y finalmente opté por inscribirme. Y luego, bueno, por este gusto mío de la elasticidad, de todas las cosas que él comentaba de la elasticidad de la demanda, no sé, eso me empezó él explicaba muy bien lo que se llama esto de la teoría de los bienes inferiores, los bienes Giffen, y usaba un libro de un economista, creo que era canadiense, el libro de Lipsey, de Archibald Lipsey, sí. Lipsey. El Sí, libro sí, de sí. Lipsey era un libro muy, pero muy interesante, lleno de anécdotas y comentarios, y me puse a tratar de leer otras cosas de las escuelas de pensamiento. La verdad es que me fue de alguna manera atrapando tanto la parte cuantitativa como la parte de conocimiento de las doctrinas económicas, de la filosofía de eso, y obviamente con las limitaciones de alguien que no es ni historiador ni filósofo, es decir, con Claro. muchas restricciones.
Así que eso me fue encaminando y así fue como estudié. Cuando me estaba por recibir, apareció una posibilidad de trabajar en el modelo de Cavallo y Mundlag. A lo mejor muchos de los alumnos nunca han oído hablar. Cavallo es Domingo Felipe Cavallo, conocido como Mingo, que fue ministro de Economía, antes había sido presidente, no era el presidente del Banco Central, sí fue presidente del Banco Central en la última etapa del año 82 del gobierno militar saliente de esa época. Bueno, en el 83 recién se produce el cambio a un gobierno constitucional con el triunfo de Alfonsín. Y de pronto, como Cavallo conocía de estas inquietudes mías, apareció esta posibilidad de aprender cosas de computación. Es una experiencia totalmente novedosa. Si alguno nunca ha visto una vieja computadora, bueno, esas computadoras eran unos monstruos que no entrarían en esta habitación que yo estoy ahora. También como curiosidad, todos estamos acostumbrados a digitar cosas, a hacer esto ya es algo totalmente incorporado. No, es más, cuando yo solíamos con tu compañía, Adrián, cuando a veces decía, bueno, una vez se comentaba, bueno, tengan en cuenta que José Luis es de las personas que perforaba tarjeta. En realidad yo no la perforaba. Perforar tarjetas es una cosa tan complicada, eran muy costosas, es decir, uno no asignaban a cualquiera perforar tarjeta, porque era una cosa, el menor error y estaba perdido, se perforaban una serie de cosas. Y además cosas. se perdía un montón de tiempo anterior, ¿no es cierto?, que uno había invertido, ¿no? No, era algo terrible, si te llegaban a caer, un programa clásico era, no sé, un conjunto de tarjetas, un algoritmo de cierta complejidad, era un conjunto de tarjetas a lo mejor de este espesor, no sé si alcanzo a mostrarle con mi cámara. Esta cámara mía está un poco... No, pero una cosa era como tener, no sé, a lo mejor 500 o 600 tarjetas todas juntas, y estaban numeradas de una forma especial para que si se llegaban a caer al piso o algo así, uno pudiera... Los que perforaban esas tarjetas, que eran personas altamente especializadas y muy bien remuneradas, por cierto, la facultad tuvo varias personas cuyos nombres lamentablemente no recuerdo, pero había que hacerles un homenaje a ellos también, porque el esfuerzo que demandaba hacer algo en ese campo era fenomenal. Y hacía falta una computadora más grande, por lo que un chofer de Cavallo nos llevaba. No era yo el único que trabajaba en eso, también trabajó Joaquín Cotani, Conejero, Rafael Conejero. Otras personas nos llevaban, a veces con el mismo Mundlag. Mundlag es un profesor israelí, nacido en Polonia, en realidad, que falleció hace años, y nos llevaban y teníamos que hacer cosas ahí, entonces de pronto había que... No, pero era una experiencia prácticamente de loco, fascinante. Si quiere, porque uno iba con una cantidad de tarjetas así de grande y había que esperar que le asignaran una partición. Todo esto puede mover a risa en la actualidad y si alguien quiere hacerlo... Había que pedir turno, ¿no es cierto? No, claro, uno llegaba ahí y de pronto decía, uno estaba trabajando un rato, hacía esto y lo otro, bueno, pero sí, esperen a que esto... a que esté la máquina, le daban una partición, porque ya esas máquinas tenían particiones, cosa que recién las computadoras, las PCs, empezaron recién con el Pentium, creo. No, perdón, bueno, un modelo anterior al Pentium, de lo contrario, las computadoras, por una cuestión de seguridad interna, no podían compartir tareas. No era lo que ahora se llamaría multitasking, o multitasking, multitarea, ¿no? Era todo un mundo de lo más complejo en el cual uno hacía algo y de pronto todas las respuestas venían en forma de unas sábanas. Y una experiencia tremenda era, por ejemplo, estar al lado de una impresora, pues las impresoras creo que escribían 2000 líneas por minuto. Era un estruendo, estar cerca de una impresora, era como estar en una rotativa de una explosión. Tenían 132 martillos que pegaban todo al mismo tiempo y volaban, escribían... Bueno, las famosas estas denominaciones de lo que es una 4, una 3, un carácter cada 6 pulgadas, o 6 caracteres por pulgada y 10 por pulgada en el vertical. No sé, una cosa de una tremenda complejidad, lugares donde había un aire acondicionado de lo más potente, con lo cual los asmáticos, como yo, alérgicos en general, salíamos ahí siempre tosiendo, algo, estar un par de horas en uno de esos lugares entre el ruido de la máquina. La cosa era una experiencia realmente fabulosa en un sentido y estresante en otro, ¿no? José Luis, entonces podríamos decir que fue en parte gracias a Gibogri que lo inspiró a cambiarse de carrera, digamos. Sí, formalmente yo hice el cambio cuando llegó el momento. Por lo que yo noto charlando con otros profesores y maestros, ¿no es cierto? Ha sido como un denominador común, ¿no es cierto? A mí también en su momento me pasó que un profesor me inspiró mucho y me terminó por decidir estudiar la carrera en economía. Se ve que es algo bastante normal entre los economistas, ¿no? Primero inscribirse en contador o en otra carrera y después como dar el salto, ¿no?
Claro, ¿quién fue este profesor en tu caso? En mi ¿Qué caso te fue puedo entrevistar? Svoboda. En mi caso fue Svoboda con microeconomía, el primer curso de microeconomía, sí. O sea, también te habías inscrito con la idea de ser contador. Sí, yo de joven tenía muchas intenciones, tenía más claro que podía llegar a estudiar economía, pero cuando vine a Córdoba, no sé por qué la verdad, pero me inscribí en contador, ¿sí? Es como que en realidad pensaba que uno no podía inscribirse directamente, un error mío, ¿no? En economía, sino que tenía que hacer primero contador y después economía, ¿no es cierto? Entonces me inscribí en contador. La verdad que me era fácil la carrera, pero inmediatamente ahí nomás, cuando tuve el primer curso con Carlos Soboda, la verdad que quedé fascinado por la teoría microeconómica en ese caso y después ya Ujú. me gustó toda la economía en general, ¿no es cierto? Y no dudé en pasarme de carrera. Sí, habitualmente mucha gente te advertía que las posibilidades de trabajo para los Sí, economistas eran muy limitadas. claro. Eso era siempre una especie de espada de Damocles que todo el mundo, un poco había una Había como convicción un que a lo mejor temor, ¿no? tenía Sí, bastante de cierto, de que la persona que se orientaba por el estudio de la economía debía resignarse a ser una persona que manejara menos medios económicos, que pudiera estar sujeta incluso a arbitrariedades políticas o no, de pronto estar de moda o no, según qué vientos soplaran en cada momento. Yo creo que esto era algo que pesaba fuertemente. De hecho, tuve sí, compañeros muy buenos y todos que estuvieron a punto de dar el paso y en el último segundo como que la familia le decían, che, mira, esto todavía es una disciplina muy joven, esto claro. no está lo No se suficientemente animaban. actualizada y no se animaban a dar el paso final, ¿no? Gente José muy Luis, valiosa. ¿y qué lo llevó a especializarse en econometría en particular, no? ¿Qué fue de esta disciplina lo que le despertó mayor interés? Bueno, como ya comentaba antes, este tema de trabajar en ese modelo de Cavallo-Mundlach, lo puedo resumir muy brevemente, trataba de mostrar por qué la Argentina estaba relativamente rezagada frente a otros países también de colonización temprana, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda. Y Mundlach había estado trabajando en Japón. No sé si él físicamente, Mundlach conoció a Cavallo dando clases en Harvard, porque Cavallo había cursado el doctorado en Harvard y Jair Mundlach se llamaba. Luego en todo caso voy a dejar escritos estos nombres para que la gente los pueda seguir. No sé si acá es tan simple escribir, yo no tengo un gran manejo. Compartiendo después, si quiere, cuando usted quiera, Sí, comparte la sí, sí. pantalla y abre, por ejemplo, un Word o un blog Sí, de Jair notas y se puede escribe escribir y lo vemos. Y-A-I-R Mundlach. Es un hombre Mm, que hizo contribuciones muy importantes a la econometría. Este hombre estudiaba un modelo y Cavallo había conseguido financiamiento para estudiar ese modelo, explicando por qué algún país con un gran potencial agrícola como la Argentina no había alcanzado un nivel de desarrollo equivalente al de ese momento entre Australia y Nueva Zelanda. Me acuerdo que Gibobri era un poco crítico de algunas cosas de esas cuando decía, bueno, se acordaba lo que había dicho Kuznets, aunque según De Pablo otro dice que podría haberlo dicho Samuelson, que hay 4 tipos de países en el mundo, que son los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina. sí, Y entonces Gibobri con un dejo de humor que era también propio de él, decía, bueno, la verdad que si vemos esta categorización del mundo en 4 divisiones, justamente esos modelos pretenden aplicarse a los 2 países más raros desde esta óptica no peyorativa, ¿no? Países que salen de atípicos. lo común, atípicos, completamente outliers, diría alguien ahora, Outliers. usando, ¿no? Observaciones anómalas o aberrantes. Recuerda que la palabra aberrante también tiene un significado técnico, pero algo que es una aberración Fuerte, ¿no? Sí. como suena, puede tener una carga peyorativa muy fuerte, pero la realidad es que él por ahí manifestaba. Entonces eso me llevó a tener que aprender muchas cosas y recuerdo haber hablado con Mundlach. Yo nunca había usado un estimador de variables instrumentales, entonces le conté a Mundlach lo poco que yo había leído en la carrera sobre eso. Entonces él me empezó a contar cosas, de pronto me empezó a advertir de que esta fascinación por las variables instrumentales podía no estar suficientemente garantizada, cosa que he oído después a mucha gente, entre ellos el profesor Elías. Elías, por ejemplo, y lo mismo decía Mundlach, mira, si algo no funciona en mínimo cuadrado ordinario, no te vas a creer que por entrar en mínimo cuadrado en 2 etapas. Es cierto que hay sesgo de simultaneidad, es nuestra obligación. Los profesores tenemos obligación de explicar claramente esto, el modelo Javel, el motor, y le dedicamos tiempo en la materia. Pero él decía, mira, todo eso es cierto, pero
pero mira, algo si en realidad no anda del todo bien con los mínimos cuadrados ordinarios en ese momento, no hay que hacerse demasiadas ilusiones de que todas estas nuevas, estos refinamientos técnicos pueden cambiar dramáticamente algo. Entonces, claro, aparecían toda una serie de cuestiones de las simulaciones intertemporales, ahí aprendí el tema de prestarle atención a los multiplicadores, yo no sabía nada de eso. Entonces luego cuando fui alumno en la Escuela de Economía de Londres empecé a prestar atención y luego por supuesto lo fuimos incorporando en la guía de ejercicios complementarios, ¿no? Entonces empezó a surgir esta idea y ya siendo alumno en la Escuela de Economía de Londres me tocó completar la maestría en el primer año, me ayudó mucho estos conocimientos que yo tenía, me ayudaron mucho para cursar satisfactoriamente esa etapa y logré sacar una muy buena calificación en eso lo que se llama método de investigación económica. Y no era solamente econometría, tenía cosas muy interesantes de teoría económica, algo que yo siempre sentí que por ahí nos estaba faltando y creo que tu guía, la versión esta de la guía donde estás tratando de ponerle más contenido, como que no era, en la facultad por ahí hemos tenido durante mucho tiempo ese enfoque de que la clase de econometría es empezar de entrada I igual a X beta más U, entonces U tiene medio desentendiéndose de algunas otras cuestiones. Yo recuerdo tu actividad como ayudante, siempre trataba de recordar un poco este tema de la causalidad. A veces esas cosas estaban dejadas de lado y aparecían esporádicamente cuando se hablaba de la simultaneidad, de otras cosas. Creo que eso a la larga probablemente no era una buena idea y entiendo que se corrige en la actualidad de alguna forma. Estos premios Nobel han venido a rescatar también esta otra idea, la epistemología. Me dicen que los alumnos empezaron a tener una más formación en epistemología a través del cambio de Sí, plan de estudio del año 2000. No sé si eso ha sido en exitoso el o no. nuevo cambio tienen una materia de introducción a las ciencias sociales donde tengo entendido que destinan contenidos a estos asuntos, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Lo que sí noté yo, siendo profesor en los últimos años, a partir del 2010, lo que sí noté es que lamentablemente algunos contenidos matemáticos habían quedado un poco aguados y he Sí, compartido esa experiencia. No soy un experto en el tema, pero yo me dedicaba a decir, miren, yo lo que yo me dedico es un experimento natural, en todo caso dirían los expertos. Yo estoy recibiendo las nuevas camadas y veo que, por ejemplo, no tenían mucha formación en teoría de conjuntos, que era un campo fuerte, la formación que yo había recibido en la facultad con el profesor Checa y otros que daban con ese programa. Por ejemplo, de alguna manera las leyes de De Morgan, la negación de la disyunción, la conjunción de las negocios, toda una serie de cosas que dábamos por sentadas y que ayudaban a razonar la inclusión dentro de un conjunto, negar una hipótesis nula, que era cuál era la negación de las hipótesis compuestas, por ejemplo, del modelo de Tay y otras cosas. Empecé a notar que eso eran unas cosas como muy muy extraña para el grueso de los alumnos. Empecé a notar también cierta falta de familiaridad, sobre todo con el manejo del álgebra matricial. Yo sí. había cursado con Tito Kessman, la parte de lo que se llamaba matemática 3. Eso empecé a notar que de alguna manera se había debilitado. Tal es así que de común acuerdo, una vez desarrollaste unas preguntas para evaluar la capacidad de los alumnos para entender mejor las matrices. Cada vez que hacíamos cálculos decíamos, bueno, cuidado, la transpuesta de un producto, el producto de las transpuestas en orden. Empezamos a enfatizar mucho más cosas que a veces las comentábamos así en forma rutinaria, hasta que empezamos a ver la cara. Dábamos por hecho que ya venían con ese background, ¿no es cierto? Sí. También los alumnos se empezaron a animar, a lo mejor un poco más que con los viejos sistemas. A lo mejor la gente antes no entendía demasiado, estaban acostumbrados a esquemas muy rígidos, a lo mejor. Claro. Y de pronto la gente, de pronto uno levantaba la mano, no, disculpe, ¿qué es esto? Y de pronto te hacía reflexionar de que estaba dando por sentado una serie de cosas que nadie entendía en absoluto. Cuando explicabas la matriz de varianzas y covarianza, ¿por qué era la esperanza de U por U traspuesta? ¿Qué significaba la esperanza? ¿Y por qué no es igual a la esperanza de U traspuesta por U? Bueno, U traspuesta por U es un escalar, en el caso del modelo lineal general y el otro. Entonces todo eso empezó a sembrar esta convicción, empezamos a hacer más notas, ahora Sí. las has pulido mucho más, las has avanzado mucho más en las distintas temáticas. Entonces era todo un campo muy arcano, la noción de las elasticidades. Sí. Cosas empezaron a perder. Y Gibori enfatizaba mucho eso, lo que era una especificación semilogarítmica, logarítmica, todas esas cosas empezaron de Yo alguna recuerdo, manera. José Luis, haber leído, el primer paper que leí de Gibogri fue justamente sobre una de las funciones de producción, si mal no recuerdo, una ESC, ¿no es cierto? Claro.
Sí, Él sí, tenía una nota excelente era sobre un el gran asunto. microeconomista, ¿no es cierto? Le interesaba muchísimo la microeconomía. Sí, luego años después, siendo profesor en San Andrés, me llevé una sorpresa fenomenal porque se me ocurrió comentarle a Rolf Mantel, que era un gran economista matemático, uno de los más grandes que ha dado el país, y me dijo, sí, la CES, la elasticidad de Hola, sí, sustitución constante, o claro. Constant Elasticity Substitution, dice, en realidad es una noción matemática bastante simple, la teoría de los mínimos y eso. Y como que los matemáticos eso lo veían y habían aparecido solo miñas. Ese artículo de Givogli yo luego lo llevé a la parte de econometría avanzada, que es realmente un artículo excepcional, porque él sin hacer tecnicismos sofisticados ni nada por el estilo, lo explica en una forma muy clara. Muy didáctica, sí, muy didáctica. Yo recuerdo haberlo visto en una de las microeconomías cuando por aquel entonces estaban como profesoras Graciela Perona y como asistente Mariana de Mariana de Santis, Santis. Sí, claro, sí, sí. sí. Luego también Sí, influyó mucho Catalina Alberto. Catalina, Por sí. ejemplo, cuando yo volví de Inglaterra, me enteré de que ella enfatizaba mucho programación lineal. Yo había aprendido programación lineal, que no era parte de la currícula de un economista, sí la estudiaban los contadores en investigación operativa. Siempre me ejerció una gran fascinación este tema de la Catalina es nuestra flamante reciente electa recientemente decana, ¿no es elegida, cierto? claro. ¿Cuándo Sí, va a sí. asumir? Asume, creo que en diciembre, 1 de diciembre, me parece. Con don Ricardo Descalzi, un Con alumno, don Ricardo amigo, Descalzi. claro. Sí, 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 sí. También graduado de nuestra facultad. Yo intervine en los comités de tesis de los dos, son personas extremadamente valiosas. Muy Creo que van a valioso, tener sí, un muy valioso. gran José Luis, y impulso en usted el futuro. mencionó al pasar recién, como también lo hicimos en su presentación, que estudió en la Escuela de Economía de Londres, ¿no es Así cierto? es, sí. ¿Por qué decidió hacer su formación de posgrado en el exterior? Y particularmente allí, ¿no? En la Escuela de Londres. ¿Cómo fue Bueno, estudiar en esta escuela que dentro del mundo de la economía, para los que no conocen, es de lo más destacado que hay en economía, ¿no es cierto? Seguramente usted tuvo oportunidad, ¿no?, de conocer allí a personalidades del mundo de la economía que hoy los alumnos solamente lo ven en los libros, ¿no es cierto? Pero usted debe haber claro. tenido la oportunidad de verlos en persona, ¿no? ¿Qué pudo conocer? ¿Qué aprendió de ellos? Bueno, yo tuve una gran suerte que me recomendara el profesor Arnaudo, porque había becas del Consejo Británico que ahora se llaman Chevening. En la actualidad tiene un nombre un poco diferente y daban becas para estudiar en el Reino Unido. Yo había tenido oportunidad de leer unos libros del profesor Michio Morishima. Y Arnaudo me había recomendado especialmente, además del profesor Sánchez y Givogri, como que el sistema inglés de enseñanza era distinto del sistema estadounidense, como que daba más tiempo a la gente para la maduración y como al ser el Reino Unido un país que no tenía tanto desarrollo material como Estados Unidos, por ejemplo, las personas que se formaban ahí como que no eran tan dependientes de tantos otros para resolver problemas. La gente en Estados Unidos, eso me dijo también un físico, con el que viajé, como que en otros lugares la abundancia de recursos, o la mayor, los recursos deben ser siempre escasos, ¿no? Frente a los usos. Ese es el principio básico, el principio de escasez, Las ¿no? casas. Pero como diciendo, es un lugar donde uno tiene más tiempo de formarse, a pesar de falencias anteriores que pudiera tener, como que tiene más tiempo para ir poniéndose a tono, daban algunos cursos de apoyo. Y Es como que se podía hacer nivelación, digamos. bueno, de hecho ellos daban, cosa que yo perdí porque no pude viajar a tiempo cuando manifesté que yo era asmático. Eso generó, se encendieron una serie de alarmas porque quedaba la vieja idea de que el Reino Unido y Londres en particular era un lugar terrible para un asmático, porque quedaban los recuerdos de la década del 40 y del 50 donde se quemaba mucho carbón. Ahora están en Glasgow, COP26, el COP26, ahora todo este tema, pero quedaba un poco esa idea que Londres a partir de las 5 o 6 de la tarde era una ciudad medio fantasmagórica, en la cual uno estaba metido siempre en una especie de niebla donde estaban flotando las partículas de carbón. De hecho, cuando yo viajé ya estaba prohibido quemar carbón y se estaba usando mucho la electricidad para calefaccionar y el gas. De hecho, había cambiado bastante y además como llovía todos los días un poco, nunca tuve problemas serios yo de bronquios, pero esto generó una alerta, eso demoró mi viaje. Entonces tuve que viajar el 23 de septiembre del año 79 y recién pude viajar, fui con otras 10 personas, si recuerdo bien, que habían sido becadas por el Consejo Británico y nos repartimos en distintos lugares.
primer día nos mandaron unos hoteles, de hecho ellos nos pagaban todos los gastos, esto te daban una asignación porque era el clima frío. Yo he vivido de chico en Tierra del Fuego, no me parecía tan frío, pero estaba desacostumbrado. El frío en todo caso era más húmedo. La cuestión es que había todo este temor y con él no pude hacer un curso preparatorio que actuaba como nivelación, que había que estudiar, presentar un examen de estadística relativamente elemental y de matemática, en el cual yo no estaba tan versado a hacer más estática comparada o estática comparativa, como llaman otros también. Eso yo no tenía tanta versación, pero había libros ahí para prepararse y nos daban apoyo. El profesor John Moore, que es un especialista en teoría de juegos, trabajaba con Oliver Hart y con este otro hombre, no recuerdo ahora su nombre, uno que fue distinguido con el premio Nobel, ¿no? Por sus contribuciones a teoría de juegos, un tipo macanudo, me acuerdo que nos daba mucho apoyo con ese tipo de cosas. Alguna vez nos enseñó a calcular un equilibrio de Nash, también un tipo de esas personas que saben muchísimo. Para él era un juego de niños, todas estas cosas que se enseñaban ahí. Entonces por ahí salía un poco del libreto y decía, bueno, vamos a hacer algo un poco divertido, un momento, les cuento algo. Tuve suerte luego en diciembre de poder rendir satisfactoriamente esos 2 exámenes y eso ya me habilitó para poder cursar la maestría. Pero este aquí que ya había llegado el gobierno de Margaret Thatcher. Y entonces habían recortado los presupuestos y lo que inicialmente era una beca que me iban a dar por 2 años quedó restringida a uno solo, con lo cual la cosa se volvía complicada. Había que jugarse a hacer la maestría en un año y eso me exigió a mí un gran esfuerzo, también un gran cansancio de mi parte estudiar así en forma muy sistemática, resignar vacaciones, por ejemplo, para Navidad me acuerdo no viajé a ningún lado, todo el mundo aprovechaba para eso, yo empecé a tomar toda esa disciplina. Y tuve sí oportunidad de conocer a gente muy, muy extraña en algún sentido y muy famosa también. Por ejemplo, en esos primeros meses del Instituto de Economía donde yo trabajaba, yo era investigador del Instituto de Economía, se llamaba auxiliar de investigación de primera. Ese era el título que uno tenía ahí, ¿no? Cuando se había recibido, antes era de tercera, actualmente parecerían tener algunas connotaciones un poco peyorativas, viene de acá, en la actualidad esas denominaciones ya no se usan más. Pero me pidió una persona que estaba ahí que le hiciera llegar un material al profesor Eric Hobsbawm, el famoso, historiador, marxista, que era un tipo, y pude, con motivo de esto que me llegó por correo, ir a entregarle una cosa. Él trabajaba en University College, que es de la Escuela de Economía de Londres, que está en unas 10, 15 cuadras como mucho. Si bien Londres no es una ciudad reticulada, ¿no? El ir de A a B ahí no es algo tan trivial como hacer aquí, comprarse una guía. No tenía los GPS. ¿Cómo hubiera disfrutado con un GPS en ese momento? Porque la verdad que uno allá nunca dice, bueno, vaya a tal lugar, no, usted tiene que ir cerca de tal lugar, se baja en la estación tal, ya sea de ómnibus o de sub, de metro, y ahí por ahí pregunte un poco, pero puede ir más o menos. No es tan fácil ubicarse. La cuestión que fui a hablar con Hobbes, a mí se me cayó un poco la media, porque entrar ahí y decir, mire, yo vengo de la Argentina, tengo poca experiencia de hablar, así, balbuceando un poco, si a mí me había preparado mucho, no. Luego adquirí mucha más fluidez, más seguridad, como es lógico, después de estar prácticamente 4 años, hay 4 años y 3 meses. Entonces me presenté y dice, no, pero usted no se haga ningún problema, yo lo recibo con mucho gusto porque usted me trae un material de gente que yo aprecio muchísimo, así que ahí estuve conversando un poco con él. Y luego he tenido oportunidad de ver un documental, que hay una costumbre en el Reino Unido, al menos en Inglaterra, la BBC hace un programa que se llama los 7 discos de la isla desierta. Es un programa curioso que a mí personalmente me gusta mucho, porque ayuda a conocer mucho a las personas. Y la idea de este programa es la siguiente. Se simula que esta persona, en este caso Hobsbawm, ha quedado aislado, simplemente ha habido un naufragio, de alguna manera ha llegado a una isla desierta. Y la idea es que entonces si hubiera tenido esta capacidad de haberse guardado 7 discos, 7 vinilos, diría ahora la terminología moderna, hubiera guardado 7 vinilos. ¿Cuáles serían? Claro, ¿cuáles serían esos 7 vinilos que si él hubiera tenido la posibilidad de anticipar hechos? De preverlo, claro. En una valija, digamos, estanca, que no se hubieran echado a perder, y tuvieron tocadiscos, eso no se lo planteaba. Esa parte, a lo mejor le faltaba una parte a la historia, pero la cuestión que se invitaba a la persona a ponerse en esa situación. Estaba en la isla, había un par de cocoteros, no sé qué, y de pronto tenía esta posibilidad de escuchar estos 7 discos. Y eso le da ocasión a la persona solamente de presentarle su música favorita, sino de contar muchas cosas sobre su vida. Claro.
Y él cuenta, por ejemplo, ahí que su padre murió, no sé si recuerdo bien si falleció en Berlín, porque él nació en Alejandría, si la memoria no me traiciona. Luego voy a poner algunas referencias ahí por si la gente. Se lo he mandado a mucha gente entusiasmada con cuestiones de la historia, porque la verdad que siempre me ha parecido que esto de ubicar a la gente en su contexto, en sus ideas, es algo que sirve. Cosa que me ha gustado mucho de los premios Nobel, las autobiografías que tienen los premios Nobel son muy reveladoras. Cuando la gente dice por qué llegué acá, quiénes me ayudaron, porque también de pronto, claro, es muy tentador. Claro. No, claro, yo esto lo tuve muy claro desde el principio, nunca me deprimí porque las cosas no me salían como lo esperaba. No, parecía un tipo ahí que decía, che, bueno, no baje los brazos, porque esto, nadie a lo mejor le salió de primera esto, tuvo enfrentado dificultades, bueno, todo el conflicto de las Malvinas en el medio, bueno, toda una serie de cuestiones, o sea, no son triviales. Luego conocí también a Morishima, con este tema que no había podido rendir los exámenes. Este hombre para mí era una especie de héroe. Y resulta que me mandaron a hablar con él. Yo la verdad que estaba atemorizado. Dijo el PMS, le digo, yo soy una persona que vengo con una beca acá, pero estoy como va a recibir Morishima. Los tipos me miraron como diciendo, pero ¿por qué crees que él no te puede recibir? Él es una de las tareas que él tiene asignadas acá. Es decir, todos sabemos que él es un tipo, él también es consciente de la valía de sus conocimientos y todo, pero esto no es óbice, dirían algunos, no obsta para que él, esta es una de sus responsabilidades. Fui a charlar con él y luego Akerlof, Akerlof. el posterior premio Nobel del año 2001. Y dije, yo ahorita ahí en mi ingenuidad le digo, pero usted es el autor de Market for Lemons. Como diciendo, bueno, sí, soy yo, pero como diciendo, hablame tranquilo porque no soy un extraterrestre, te voy a escuchar, voy a prestar atención a lo que tengas que plantearme. Me veía a mí que yo estaba en una actitud reverencial, ahí como casi que no me animaba a mirarlo mucho. Entonces él me llamó, che, bueno, efectivamente, mira, esta es una institución donde hay mucha gente, gente que ha tenido la suerte de hacer cosas destacadas, siempre una gran humildad. En estas cosas me llamaba mucho la atención, sobre todo un ambiente de un gran respeto intelectual. Nadie se burlaba nunca de ideas de otras personas, incluso alguno por ahí que quería parecer simpático, por ejemplo, criticando ideas de otras escuelas o algo así, pensando que eso iba a granjear ciertas simpatías y tal vez Claro. mejoras. No, lo cortaban de cuajo, no, momento, acá estamos en una universidad, fulano de tal, no voy a dar nombre específico, es una persona que tiene ideas, yo tengo ideas diferentes, tengo postulados diferentes, lo que me baso para opinar esto o lo otro, pero este no es un ambiente para discutir en esos términos, acá siempre respetamos la altura, el respeto por las personas, en todo caso disentir con las ideas, pero sin ofensas, sin, digamos, sin epítetos, ni nada por el estilo. Y para mí empezó a ser toda una cosa que me empezó a llamar mucho la atención. Luego lo conocí a Atkinson también, el gran Atkinson, experto en sí. teoría de la desigualdad y todas esas cosas. Las clases de Atkinson eran una cosa increíble. Este hombre llegaba y con una sencillez hacía una serie de cosas. Yo había estado trabajando un tiempo en mi tesis, cuál era la oferta, la función de horas de la... Sí, voy a comentar luego un poquito más adelante en lo que trabajé en mi tesis, pero este hombre hizo una presentación que a mí me dejó absolutamente sorprendido, porque con una simplicidad total y con una profundidad absoluta empezó a mostrar cuáles eran las dificultades de ver cómo reaccionaba la gente ante cambios en los incentivos económicos, lo que podía ser la trampa de la pobreza, gente cómo quedaba atrapada, tema que ha cobrado bastante relevancia en la actualidad. Sí. Simplemente asistir con planes y no dar formación para que la gente se reintegre al mercado de trabajo, bajar los costos de ingresar. Bueno, en la actualidad veo que con el gran avance de la computación y las posibilidades del teletrabajo, yo creo que hay cosas que han cambiado mucho y para bien. Claro. Porque es mucho más simple para, por ejemplo, una mujer casada que atiende a sus hijos de corta edad, estar presente en el mercado laboral a través de estas nuevas técnicas, cosa que hacía una matemática polaca que me ayudaba mucho a mí en mi tesis, Joanna Gomulka, una persona de una sencillez realmente extraordinaria. Y me acuerdo que también cuando ella aprovechaba que tenía algunas obligaciones familiares, lo que era muy rudimentario en esa época, algunos días trabajaba desde su casa mandando sus contribuciones a través de unos sistemas que moverían a risa ahora. Eran unos modem, las velocidades se medían en baudios, de baud rate. Así que era una cosa, ahora parecería una cosa, claro, pasó casi 40 años ya, ¿no? Entonces ha habido progresos tecnológicos. Y esta persona, guarda un recuerdo muy importante de esta persona, de Joanna Gomulka, también como una persona extremadamente sencilla, que me dio una gran lección de humildad de su parte, porque me acuerdo, yo dije, mire, yo estoy trabajando en este aspecto de mi tesis, eso ya era más adelante,
pero resulta que enfrento grandes dificultades porque quiero optimizar esta función de verosimilitud y esto y lo otro. Dice, bueno, esas funciones de verosimilitud dice, nunca son simples. Ahora yo te voy a dar un consejo. Como estás tratando de usar derivadas, te voy a recomendar una cosa, que uses nada más que las primeras derivadas. Y la segunda la aproximes con una técnica que se llama BHHH. Yo había leído algo de eso, así que luego le dije, no, pero discúlpeme, yo creo que si uno llega a esta altura acá, habiendo hecho una licenciatura en economía, haber cursado una maestría, se supone que uno sabe calcular derivadas. Dice, mira, no quiero decir algo que pudiera molestarte, pero me dirigió ahí, usted tenía unos diplomas, era doctora en matemáticas, no sé en qué universidad, no sé si era en Cracovia o en Varsovia. Ella era emigrada y por razones políticas ella estaba en el Reino Unido por cuestiones políticas. Ella se había opuesto al régimen en ese momento, en la época de Lech Walesa, Wałęsa, Solidar. Parece ser, sí. Su marido también era profesor que daba cursos de desarrollo. ¿Sí? Dice, no quiero decir nada, pero acá está mi diploma, dice, te puedes imaginar. Se supone que una persona que tiene este tipo de diploma en su poder seguramente debe poder calcular derivadas, pero te voy a decir algo más. Resulta que cuando yo trabajo en cuestiones prácticas, con frecuencia, y que no siempre, me doy cuenta de que no soy tan buena calculando la derivada. ¿Y por qué no soy bueno? Porque ignore los principios básicos, pero en el momento que lo estoy haciendo, suena el teléfono. Mi hija que me recuerda esto, alguien que me dice, tenés que ir al médico, o pasó tal cosa, tal otro, para ver una abuela, no sé. Entonces me distraigo y lo saco mal, luego me equivoco al codificar la cosa, al entrar a la computadora, por una serie de razones. Dice, la realidad entre lo que uno cree que está perfecto y lo que realmente suele haber una gran distancia. Y mi primer consejo, que parecía estar tratando con lo que me decía, no, es calcular estas derivadas y asegurarse con una aproximación numérica de que estén razonablemente bien. Tiene que estar bien, de lo contrario vas a fracasar. Digo, no, pero calcular derivadas, no, que yo era más loco de lo que ella creía en ese momento, de pronto me fue haciendo entrar en razones. Digo, no, bueno, pero siempre puedo aplicar la definición de una derivada, f de x0 más h menos f de x0 dividido h para un h que tiende a 0, tiene que dar una muy buena aproximación. Dice, mira, eso no es completamente cierto en una computadora, es más, puede dar resultados totalmente disparatados. Porque la computadora trató de empezar a explicarme las cosas que luego fui aprendiendo y tratando de transmitir en la materia. No, lo que pasa es que hay errores de truncamiento, errores de redondeo. Algún día que tengas tiempo y los recursos, bueno, por ahí nos reunimos. Me dio un programa para hacer aproximaciones numéricas de las derivadas. Claro, yo con el tiempo me fui dando cuenta que yo era un loco total y estaba tratando de hacer algo. Y si no se te ocurre nunca trabajar con una base de datos de 3.495 mujeres casadas, no, pues esto te va a generar una frustración, porque eso está almacenado en una cinta. Lo que tenés que hacer, y yo te voy a ayudar con las prerrogativas que yo tengo, de la ayuda que yo brindo a los estudiantes de doctorado para que puedas accederte y reserven una parte, una partición, se diría, de la computadora grande donde esto se procesa. Entonces, cuando llegue tu orden de hacer esto, no va a decir el tipo, hoy no, estoy pesado de nuevo, que hace 15 minutos estuvo acá, tengo que ir a buscar de nuevo la cinta, caminar 100 metros en un lugar subterráneo, buscar la cinta de nuevo, volver a cargarla, iniciar todo el proceso. Dice, no, esto va a estar almacenado en la memoria de la máquina, de una capacidad, no me acuerdo cuál era, actualmente parecería ridícula. Yo en una hoja Excel en este momento podría hacer todo eso sin necesidad de eso. La cuestión que me fui con una lección tremenda. Digo, pero esta persona tiene esta formación. Las cosas que sé, digo, claro, por ahí estoy intentando hacer algo que no tiene nada de trivial. Porque, bueno, primero tampoco sabía si la función esa era estrictamente cóncava, vista de abajo. Yo no todos los problemas de si los máximos, los óptimos eran únicos o no. También estas sugerencias de empezar por distintos lugares. Bueno, todo eso era algo para mí extremadamente novedoso. Yo había tenido la suerte, gracias a esta experiencia que había tenido con Mundlac, Cavallo una vez me había pedido que calculara unas tasas implícitas y Héctor Guallí, Nazareno, me había dado una gran mano. No sé si vive Héctor Nazareno, hace muchos años que no lo veo, pero tengo una gran deuda con él, porque él me llevaba unas computadoras que había en Palmar, no me acuerdo de otros lugares. En esa época las computadoras no agotaban, tampoco la gente estaba esperando, así venga acá, perfore su tarjeta. Bueno, usted trajo su tarjeta. Por otro lado, también les comento que las tarjetas en algún momento te venían
aumentaba la humedad y las tarjetas se volvían locas. Cuando las querías procesar, las tarjetas de pronto se rompían, se armaba un lío tremendo. La persona que primero usó las tarjetas en gran escala fue un individuo de origen alemán llamado Hollerith, que creo que fue el fundador de la IBM. Hollerith se escribe con TH, algunos dicen Hollerith. Y este tipo había descubierto la forma, le había vendido la idea al Bureau of the Census, al Buró del Censo de Estados Unidos. Estados Unidos. Me falla la memoria, fue en 1890 o aproximadamente en esa época, que él los convenció de que había que codificar las cosas en tarjeta. Entonces, cuando alguien quería ver, por ejemplo, tomaba un determinado campo y se agarraba como una especie de aguja de tejer, una cosa y se ensartaba en ese campo, uno de no sé, 10.000 o 15.000 tarjetas pasaba ese clasificador y elegía a todos los varones de esa muestra. Si de los varones quería saber cuántos tenían que edad, había que tocar otros campos, iban introduciendo una serie de cosas estas, te iban quedando en tu poder. No había clasificadores más sofisticados, pero así empezó la computación en gran escala, era una cosa crudísima. Más o menos como hizo Student. Cuando Student se puso a tabular la distribución, él cuenta que en un momento tenía sobre su escritorio 3.000 fichas. Eso lo hizo en 1908. Él había llegado a manejar 3.000 fichas en las cuales él descubrió empíricamente cómo era la distribución de Student, que ya hoy lleva su nombre, ¿no? Y sí, eran cosas muy, muy trabajosas. En la actualidad es como difícil de entender cuáles eran las dificultades de resolver ciertas cuestiones, ¿no? El mismo Nerloff, en sus memorias, quien conocí años después, decía, no, yo tenía que trabajar en una computadora que era administrada por el ejército de los Estados Unidos. Entonces, cuando hizo unas estimaciones, había logrado estimar algo por máxima verosimilitud en la década del 50. Bueno, eso es una cosa absolutamente delirante. O Tobin en el 58, cuando logró maximizar la función de verosimilitud del Tobit, que lo hizo famoso y luego recibió el premio Nobel. Yo tenía que llegar, decía Nerloff, yo llegaba al lugar y tenía una pequeña tienda de campaña, entonces yo me instalaba ahí, tenía unos borseguíes o algo, me ponía una cosa, dormía, y a las 3 de la mañana de pronto me venía a buscar una persona que estaba haciendo el servicio militar, no sé, algún sargento o algo así. Le damos permiso para entrar a procesar esto desde las 3 hasta las 4. Entonces él agarraba su mochila, sacaba la tarjeta y la llevaba. Eran todas cosas realmente muy pintorescas, ¿no? José Luis, y usted recién mencionó que estuvo justo en la época de la Guerra de Malvinas en Inglaterra, Sí. ¿no es cierto? Así es, sí. ¿Cómo fue para usted vivir ese momento, ¿no? Tuve suerte de tener personas muy amigas que me apoyaron muchísimo. En general, Londres es una ciudad grande, no es que uno por ir por la calle hoy en día esté de acá o de allá, pero nunca uno está libre, uno que pueda parecer algún exaltado o algo así. De hecho, era tensionante, ¿no? Sentirse que uno está en un campo enemigo no es una cosa simple. Una vez yo dejé de ir un tiempo allá, me mandaron un día un mensaje, no, la gente que trabaja ahí, che, bueno, esto no es un problema tuyo, acá nadie te va a decir nada, vuelve tranquilo, porque yo ya trabajaba para ganarme la vida ahí dentro del Center for Labor Economics, el Centro de Economía Laboral, gracias al cual pude financiarme mi segundo y tercer año de maestría doctoral. Claro, porque ya no tenía la beca, ¿no es cierto? No, la beca la tuve solo el primer año, el segundo año me ayudé, sí, el primero solo, y luego tuve suerte de poder ahorrar. Hay un poco bueno, pasaba que mi padre me había ayudado muchísimo porque me había hecho comprar ropa de invierno y entonces no necesité, había una asignación especial para comprarse ropa de invierno que no me hizo mucha falta utilizar. En definitiva, yo he vivido en Tierra del Fuego, están básicamente a la misma latitud. Luego empecé a darme cuenta cuando llegaba el invierno las pocas horas de luz que había. Y un buen día de pronto recapacité que Londres está a 51,30 de latitud norte, que es aproximadamente muy similar a Río Gallego o algo así. Yo he vivido en Ushuaia, en Río Grande, que están incluso más cerca del Polo Sur de lo que está Londres del Polo Norte, ¿no? Pero al principio hay gente que no ha tenido esas experiencias, de pronto, claro, los días de invierno son extremadamente cortos y los días de verano son extremadamente largos, ¿no? Con lo cual, hace poco hablando, por ejemplo, con Alberto Díaz y con su señora Fernanda, me decían que estaban una vez de visita en un país europeo, no entendían de pronto cómo caía el sol tan tarde. Y bueno, Alejandro Jacobo una vez me dijo, mira, yo estuve en San Petersburgo, estaba alojado el 21 de junio, nada menos que el día más largo del año. O sea que es una cosa de loco, prácticamente no se pone el sol. Creo que hay una ligera penumbra, a lo mejor a las 3 de la mañana, y a las 4 sale de nuevo el sol o algo así. ¿Te parece que hagamos un corte, Adrián, para...? Bueno,
Podemos hacer un corte, sí, cómo no, José Bueno, Luis. Y después, si les parece bien, entonces pasamos ya a la segunda parte, ¿sí? bueno, ya ahí hablo más, voy a hablar más específicamente de algunas de esas cosas. Voy a ver si yo te mandé algún material que a lo mejor podrías mostrar, porque me he ¿Cómo dado no? cuenta Sí, que no sí. estoy tan canchero yo en esto de habilitar la pantalla. Entonces ahí preparamos todo durante el Me ha corte. pasado como con la profesora polaca. No, pero esto debe ser muy trivial. Ahora me doy cuenta que no sé si es los nervios, no están tan familiarizado con esto y de pronto para ir mostrando esas cosas. Pero también me gustaría entrar directamente para hacerlo más, un ejercicio más real, de entrar a la página del Novelli y tal vez como navegarla, con los riesgos que ello conlleva, porque uno Perfecto, obviamente los perfecto. ejercita. Así lo hacemos, así lo Gracias. hacemos. Volvemos en unos 10 minutos entonces. Ahí nos conectamos de nuevo un rato. Bueno, corto entonces esto. Muchas gracias.